¿Cómo fomentas tú la creatividad? Porque, por ejemplo, el tema de la creatividad, mucha gente puede decir, tú en la comedia, ¿no? En producir contenidos es como algo más libre, que no tienes que tener una agenda, pero tú ya tienes una agenda, tienes contratos, tienes proyectos y tienes que alimentar la creatividad. O sea, ahora hay Sí. que hacer que esté increíble. ¿Cómo lo haces? Porque Uf. obviamente es tú junto con tus equipos, ¿no? Sí, claro, no, 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 absolutamente es un trabajo colectivo y colaborativo, siempre, casi siempre, pero en la mayor parte, el 95% de los casos es un trabajo súper colectivo. Y lo que dices es, ahora sí que es la pregunta del millón, porque tiene que ver con los balances entre tus compromisos y tus sueños, ¿no? Y a veces te sale y a veces terminas un poco también como por minarle o acotarle ciertos sueños a gente que se imaginaba otra cosa. El tema tiene que ver con expectativas y realidades de todo mundo. En el caso del mundo audiovisual, yo una vez tuve aquí una diseñadora que trabajó con nosotros, que se llamaba Inés Carral, que es muy buena diseñadora, por cierto, y que aparte simpatiquísima, y no sabía nada del mundo de la industria, y me hizo una pregunta una vez y me dijo, oye, a ver, quiero entender, ¿cuál es la diferencia entre yo diseñando algo y tú produciendo una serie, un especial? Y en realidad la diferencia es que entre Inés y su diseño hay una hoja y una pluma o un mouse. Y entre yo y mi producción hay como 300 personas, 50 opiniones, 20 especialistas. O sea, es, es un proceso, o sea, todo, que de verdad te lo digo, a veces que una serie se haga es un maldito milagro. Dices, de tantas pinches cosas que tienen que pasar, parecería que es de verdad un acto mágico, o sea, es un acto como metafísico el hecho de que las cosas pasen, porque es demasiada gente la que se involucra, porque es un trabajo colectivo entre industria y arte, ¿no? O sea, eso es lo bonito de lo que hacemos, que es como la versión más afortunada a veces de industria y arte. Pero, hablando de procesos, lo que yo más disfruto en mi vida es sentarme en un cuarto de escritores a empezar a desarrollar. Eso te diría que es como mi momento más divertido y A ver, que y más disfruto. cuéntame una escena, ¿cómo es? O sea, cuarto de escritores y te sientas con otros escritores y cómo es el espacio creativo y como de lanzar ideas, ¿cómo haces en este Pe- proceso? Creo que, digo, han experimentado distintos modelos de eso, pero sí te puedo decir que los que mejor me han funcionado es establecer ciertos límites para la creatividad. No me refiero a qué pueden decir y qué no, sino decir, de verdad empezamos a escribir a las 9 de la mañana. O sea, hay Ah, buenísimo. horario o sea, el horario es algo importante porque normalmente la gente creativa tiene cabezas ilimitadas e infinitas y si no les pones, si no acotas el tiempo, se convierte en una pinche locura. O sea, Sí, si eres muy tienes que relajado, aterrizar. tienes que aterrizar y decir, aquí a las 10 se cierra la puerta y quien no llegó, faltó. O sea, quien no llegó ya es falta, como de escuelita, ¿no? Pero una vez que tú cierras esa puerta, te tienes que sentar y en mi experiencia, yo lo que trato de hacer siempre es decir, uno, el ego se queda fuera. Aquí no hay nada que se trate de ti como persona, no hay nada que se trate de ti, o sea, tu ego lo dejas allá afuera. Una vez que se cierra la puerta, esto es completamente el proyecto. Y si ¿A alguien qué te te dice, refieres con que el ego se queda afuera? O sea, ¿cómo el se ego se vería queda entrando el fuera, ego? o sea, entrando el ego, cuando entra el ego es cuando de pronto tú tienes una idea y yo te digo, yo creo que eso no funciona, y tú me dices, ¿tú crees que eso no funciona porque soy mujer? ¿No? O tú crees que eso no Ah, funciona tomar algo personal. porque vienes del privilegio. O tú crees Ah, que eso no funciona porque no sé qué. Y me lo puedes decir. Y mi ego también se queda afuera. Yo te puedo decir, no, fíjate que sí vengo del privilegio, pero en realidad creo que no funciona porque tal, tal, tal. O sea, es como decir, nadie se toma nada de lo que se dice aquí personal. ok, está cool, está O increíble sea, eso. porque a final de cuentas, estamos trabajando en equipo porque todos tenemos distintas formas de filtrar la realidad. Todos tenemos distintas formas de entender cómo funciona algo, cómo funciona el mundo. Entonces, estás aquí no para estar en blanco. Yo te invito a escritores para filtrar la realidad a través de sus ojos, pero no los puedo juzgar ni me pueden juzgar de que yo los juzgue, ya sabes. Entonces, se convierte en una plática muy rara, sí te lo puedo decir que son pláticas poco convencionales, porque el ego se quedó afuera. Y la cosa número dos es, nada está prohibido respecto a lo que se puede decir, aunque se escuche profundamente incorrecto. Y eso en la comedia es muy, y ya me ha pasado, es muy común que cuando alguien dice algo que puede sonar completamente fuera del lugar, exista gente que
se ofenda o que se lo tome justamente personal o como con una postura política. Pero para mí, un cuarto de escritores tiene que tener libertad, o sea, debe de tener libertinaje absoluto, un cuarto de escritores. O sea, no hay manera que algo pueda ser censurado en un cuarto de escritores, ni palabras ni nada. Evidentemente, pues hay reglas de convivencia social, como decir, pues, no puedes pegarle a alguien adentro de un cuarto de escritores, pero puedes decir lo que tú quieras y aún así con esas reglas las cosas se calientan muchísimo y se ponen muy interesantes, porque en realidad lo que estás tocando son, o sea, cuando te das cuenta que empiezas a tocar fibras sensibles de cuartos que son heterogéneos, dices, ok, aquí hay algo porque aquí esto está brotando algo que sé que hay una contradicción o hay una paradoja y aquí hay algo entretenido. O sea, aquí hay Claro, algo... te genera los opuestos complementarios ahí, si hay Sí, bronca, ¿no? sí. Entonces, Ok. bueno, eso y siempre también, digo, otra cosa que es, o sea, tratar de terminar a tiempo, aunque a veces la cosa se calienta y se sigue durante mucho tiempo, ¿no? Pero, pero siempre terminando una semana o algo, tratar como de aligerar la cosa entre los creativos, de decir, ok, vámonos a comer el viernes, ¿no? Vamos a tomar un café todos, o sea, como para decir ya, y ahora sí, salimos del cuarto de escritores y ya hay egos de regreso y se pueden platicar ciertas cosas a veces, ¿no? Pero es un proceso muy íntimo y muy interesante porque la gente que se compromete realmente en un cuarto de escritores está entrando desnuda. O sea, está entrando literalmente así en No cueros, ¿no? manches, Y invítame por eso, favor a una junta de un día escritores. sí. Ay, Sí, por no, favor. bueno, por ejemplo, las que yo tengo muy, y por ejemplo, imagínate yo con quien escribo siempre y con quien más escribo es con Félix, y tenemos una historia de demasiados años, y entonces es muy difícil luego dejar todo esto que te digo afuera, pero es muy interesante, ¿no? Porque o sea, terminas hablando de cosas que no esperabas hablar, ¿no? O sea, terminas siendo, y tienes que evitar que se convierta en un psicoanálisis, o tienes que evitar que la cosa se convierta en algo que no vaya en dirección al contenido, y eso es lo que hace un jefe de escritores en realidad, decir, ok, estamos hablando de otra cosa que ya no tiene que ver con el capítulo, ¿no? Podemos regresar a la escena, ¿no? Y se vale de pronto y a veces es sano divagar un ratito y luego regresar, porque el divagar también hay una cuestión del ocio creativo, ¿no? Y a mí sí me gusta de pronto entrar y empezar, tienes la creatividad, la tienes medio que estimular. Eh, Personas que venimos de contextos donde a lo mejor la creatividad, te digo, no es como el negocio familiar, nos cuesta de pronto trabajo quitarnos como de rigideces. Ya sabes, a mí en lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo quitarme de rigideces. Y ejercicios, hay muchos ejercicios que puedes implementar personales y hacia los demás, como para ¿Cómo aflojar, qué? ¿no? Pues hay muchos, o sea, como sentarte en una mesa de escritores y simplemente empezar a platicar de cosas ridículas y a empezar a lo que llamamos en improvisación yesandear las cosas, que es decirle que sí y sumarle. Entonces, si tú me traes un mundo encima de una idea, yo te digo, eso está muy cagado y sabes que estaría más cagado esto y esto y esto y esto. Y si tú tomas eso y me dices, eso está más chistoso, pero podría ser más chistoso si hago esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, por ejemplo, en improvisación hay unas cosas que se llaman three-line scenes, en donde tú llegas y simplemente son escenas de 3 líneas y te vas. Y las 3 líneas no tienen que ser divertidas, pero es para ir creando un ritmo y para ir como abriendo vínculos, ¿no? Y es difícil porque a veces los vínculos se rompen. O sea, a veces el espacio que vincula a los escritores a veces se fracturan y a veces reparar esas fracturas es bien difícil porque son muy profundas y a veces el mismo escritor o el mismo creador no está entendiendo por qué no puede superar esto que pasó en la sala de escritores o esto que, porque a final de cuentas eres tú, o sea, a final de Es que cuentas es tu cuando, individualidad la que está en juego, ¿no? exacto, ahí es cuando está el ego, o sea, cuando no tenemos asuntos sanados, literalmente, sale algo, ¡puc!, te aprieta botón y si te enganchaste, ya perdiste, o Sí, es la señal, aunque yo al mismo, es la señal de que eso hay que trabajarlo, pero también al mismo tiempo lo que siento que es fascinante del arte y de la creatividad es que ahí puedes canalizar muchísimo. O sea, puedes todo. canalizar como toda tu crisis existencial de Uh una -huh. forma absurda y ridícula. Y eso para mí es genial. Y de hecho en la comedia, fíjate cuando los momentos que yo he pensado hacer comedia, que la verdad es que soy medio comediante frustrada, me encanta porque la vida se empieza a convertir en un chiste. Sí.
es fascinante, o sea, como salir a algo, a una tienda y todo se vuelve, la gente se vuelve un personaje de comedia, ¿no? Seguro Claro, te pasa todo el tiempo, el que va todo a el caminar. tiempo lo empiezas a filtrar porque todo el tiempo estás buscando dónde está la comedia en las cosas. Y la verdad es que las personas que desde alguna trinchera nos dedicamos a esto, yo por ejemplo, yo evidentemente yo no soy comediante de stand-up, pero yo me dedico a dirigir, a desarrollar, escribir proyectos de comedia. Las personas que nos dedicamos a esto estamos viviendo en otra dimensión constantemente, pero también la comedia es una decisión consciente. O sea, la comedia, vivir con ese filtro de la vida de la comedia es una decisión súper consciente de querer pasar el mundo por un filtro distinto o querer entender dónde están los giros de tuerca de las cosas que ves y tomas esa decisión consciente en realidad, y la gran mayoría de la gente que toma esa decisión consciente es como contraposición a otra cosa, siempre. O sea, siempre hay algo, es un contrapeso de otra cosa. O sea, yo lo pienso mucho y ahora en el podcast que tenemos con Spotify de Toma Uno, es parte del origen de ese proyecto. Es decir, yo quiero entender si la gente que se dedica a hacer esto en realidad tiene como las mismas motivaciones que tengo yo para dedicarme a hacer esto, porque en realidad detrás de los que se dedican a hacer comedia muchas veces no hay algo tan divertido, o sea, no hay algo tan bonito, ¿no? Hay Uy, pues otras, por eso es en comedia. exacto, es una forma, es un balance, ¿Qué ¿no? has descubierto de estar entrevistando a comediantes en Toma Uno, que es el podcast de Raúl En en Spotify. Spotify? He descubierto que todos los comediantes están viviendo un proceso de introspección, que tienen una voz súper activa, o sea, que tienen una voz en la cabeza que les está hablando todo el tiempo. Y he descubierto que encuentran en la comedia una forma de trabajar cosas, o sea, es como una de mis conclusiones es que la comedia en sí mismo es un sistema de verdad. O sea, es como un sistema para encontrar verdades que nos den paz en el mundo, ¿no? O sea, que nos den paz personal, de decir cosas que no entiendo, cosas que me dan miedo, cosas que odio. La comedia es una fórmula o es un mecanismo para yo poder vivir con menos ansiedad respecto a eso, ¿no? O sea, con menos neurosis respecto a esa cosa y compartir mi propia neurosis con los demás. O sea, y sentir aceptación. Y por otro lado, también un gran tema de atención. Definitivamente hay issues de atención a los que... De llamar la atención. Claro, 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 y está bien. O sea, de querer, si quiero que me vean, tengo algo que decir, ¿no? Porque si no serías chistoso en la oficina o en tu casa. O sea, definitivamente hay un tema de necesito que me vean, necesito validación. El comediante todo el tiempo está pidiendo validación, validación. Y es la validación más cruel porque es la risa, es binaria, es funciona o no funciona. O sea, no hay risa, no hay validación. Hay risa, hay validación. Claro, y al mismo tiempo, como creo que es más atractivo el comediante que no se le ve esa parte needy de valídame, eso te gusta más, ¿no? Pues sí, Son- pero yo te puedo decir que los menos nidis, para mí muchas veces son los más nidis. Pero entendieron, Ok, o sea, pero entendieron que parte del juego era ser poco needy. ok, pero por Pero, ejemplo, un Woody Allen, bueno, a lo mejor él no es tanto el que está ahí al frente, ¿no? Pero digo, híjole, es increíble cómo hace lo que hace. es Y cómo, maravilloso. es increíble. No lo siento tan needy. A lo mejor sí, bueno, a lo mejor sí tiene una parte, pero hace obras maestras, ¿me explico? Sí, Con sí. eso. No, el tipo yo te diría que Woody Te Allen reirías de sus fracasos, ¿me explico? O sea, no solo es un comediante, Woody Allen para mí es un autor. O sea, es un cuate que ya generó un sello autoral, ¿no? Que eso para mí es el mayor logro que un comediante puede tener, convertirse en un autor. O sea, porque en el momento en que tú logras que tu material y tu creación se convierta en una obra autoral, que la gente diga, es que esto es una película de Woody Allen porque tiene una forma de entender el mundo y ya tiene una forma de comunicar y tiene una forma de hacernos reír, eso es un logro de carrera, no es un logro de... O sea, porque luego hay carreras que pueden ser personas muy chistosas y luego no generar nada más después, ¿ya sabes? ajá. Pero me parece que las carreras más interesantes muchas veces son las que tienen cocciones lentas. O sea, son las que tienen Ujú. como... Que Woody Allen no fue Woody Allen los primeros, imagínate, 15 años de su carrera. Ujú. O sea, escribió chistes para otros tal vez 10 años, ¿no? Y luego dirigía cortos que nadie pelaba y luego, entonces,
el tipo se pudo haber tardado 15, 20 años en convertirse en un cineasta nada más reconocido. Nada más decir a alguien como, oigan, ¿ya vieron a Woody Allen? Pues posiblemente llevaba 10, 15 años trabajando, ¿no? Mentores.